Audiencias ante juez penal con función de conocimiento. El juicio. Módulo Derecho Procesal Penal, Unidad 3. Les habla Juan Carlos Tejero desde la ciudad de Bogotá. El sistema de enjuiciamiento penal constituye el conjunto de normativas y procedimientos que rigen la metodología en que se desarrolla el procedimiento penal, con el propósito de dirimir la culpabilidad o inocencia de un individuo acusado de cometer una infracción legal. En el ámbito de la justicia penal, se distinguen tres sistemas primordiales: el acusatorio, el inquisitivo y el mixto. El sistema acusatorio, en el contexto colombiano, involucra la ampliación de la participación de las partes, específicamente la fiscalía y la defensa, mientras que el juez cumple la función de un árbitro imparcial encargado de resolver las controversias. Conforme a lo dispuesto en la Ley 906 de 2004. El sistema se caracteriza por la adhesión a los principios de oralidad, publicidad y el juicio oral y público. Contrariamente, el sistema inquisitivo se funda en una investigación liderada por un magistrado o funcionario, con un papel más pasivo para las partes implicadas. El sistema mixto amalgama elementos de ambas metodologías, ajustándose a las tradiciones legales de cada país. Por otra parte, la acción penal denota el derecho estatal para instigar un procedimiento penal en contra de un individuo acusado de cometer una infracción y es ejercida por la entidad acusadora, generalmente la Fiscalía, mediante denuncia, querella o de oficio, como se encuentra previsto en los artículos 250 y 251 de la Constitución Política y el artículo 66 del Código de Procedimiento Penal. En cuanto a la jurisdicción y competencia, conforme a lo establecido en los artículos 28 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal, estos términos aluden al ámbito territorial y funcional, dentro del cual un órgano jurídico particular ostenta la facultad de conocer y dictaminar en un caso penal. En el proceso penal participan diversos actores como el juez, la fiscalía, la defensa, el ministerio público, la víctima y el imputado, cada uno desempeñando roles y funciones discrepantes en la búsqueda de la justicia. El juicio oral y público emerge como una fase esencial del proceso penal, en la que se ventilan las evidencias y argumentos de las partes en presencia del juez y otras partes interesadas. La actuación procesal en el sistema de enjuiciamiento penal se rige por preceptos como la oralidad y la publicidad, asegurando que las audiencias sean de naturaleza verbal y accesibles al público en general. Los términos procesales establecen los plazos dentro de los cuales deben llevarse a cabo las actuaciones judiciales. Las providencias judiciales son las resoluciones adoptadas por los jueces o tribunales en el proceso penal, tales como autos, sentencias o providencias interlocutorias. Además, se emplean mecanismos como notificaciones, citaciones y comunicaciones para informar a las partes acerca de las actuaciones procesales y las decisiones judiciales. La duración de la actuación penal hace referencia al plazo estipulado por la ley para desarrollar las diversas etapas del proceso penal y garantizar una administración de justicia expedita y puntual. Con respecto a los recursos, se consideran herramientas legales que permiten a las partes impugnar o revisar las decisiones judiciales, existiendo recursos extraordinarios y ordinarios, cada uno con requisitos y objetivos específicos. Estos recursos desempeñan un papel esencial para asegurar la revisión y rectificación de las resoluciones judiciales, salvaguardando de esta manera el debido proceso y la efectividad de la tutela judicial. El sistema de enjuiciamiento acusatorio, inquisitivo y mixto. El sistema de enjuiciamiento penal en Colombia ha experimentado a lo largo de su trayectoria diversas mutaciones. En la actualidad,
Se distinguen tres paradigmas predominantes: el acusatorio, el inquisitivo y el mixto. Cada uno de estos se caracteriza por la configuración procesal y la distribución de competencias entre los actores involucrados. El sistema acusatorio, instaurado en Colombia a través de la Ley 906 de 2004, representa un enfoque procesal enmarcado en la oralidad, la publicidad y el contradictorio. Dentro de este modelo, la misión preeminente es del juez, reside en la salvaguarda del debido proceso y los derechos fundamentales de las partes. Artículo 139, Código de Procedimiento Penal. Mientras que el fiscal, artículo 113 y subsiguientes, Código de Procedimiento Penal, ostenta la responsabilidad de conducir la investigación y formular la acusación en el caso de contar con pruebas suficientes. La defensa del acusado desempeña, a su vez, una función crucial en el contrapunteo de pruebas y argumentaciones. Las audiencias se erigen en elementos cruciales en el sistema acusatorio, propiciando un mayor control por parte del órgano judicial y previniendo la prolongación indebida del proceso. Dentro de este contexto, se efectúan análisis probatorios y se dirimen cuestiones procesales, asegurando la transparencia y la imparcialidad en la toma de decisiones. Además, este sistema incorpora la posibilidad de acuerdos entre las partes, lo que conlleva una mayor eficiencia y prontitud en el proceso. En contraposición, el sistema inquisitivo, que imperó durante un largo periodo en Colombia, se caracterizaba por la preponderancia del juez de instrucción en la investigación y la recopilación de evidencias. En este esquema, el fiscal tenía un rol secundario y las audiencias eran infrecuentes, prevaleciendo el componente escrito en el desarrollo del proceso penal. En el sistema inquisitivo, a pesar de su eficacia en la recolección de pruebas, fue objeto de severas críticas debido a su falta de transparencia y al riesgo de abusos de poder. Se aducía que el acusado no gozaba de suficientes garantías procesales y que sus derechos fundamentales podían resultar vulnerados. En medio de estas dos corrientes se halla el sistema mixto, el cual amalgama elementos tanto del modelo inquisitivo como del modelo acusatorio. En este sistema se buscan conjugar la participación del juez en la investigación con la protección de los derechos del acusado. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por perfeccionar el sistema mixto, persistían críticas en relación con su carencia de transparencia y agilidad. Finalmente, la transición hacia el sistema acusatorio representó una transformación sustancial en el panorama legal colombiano. Acto Legislativo 02 de 2003. Con la promulgación de la Ley 906 de 2004, se procuró superar las problemáticas inherentes en el sistema inquisitivo y reforzar las garantías procesales. La implementación de un modelo acusatorio propició una mayor intervención de las partes, la oralidad en los debates y una justicia más pronta y efectiva. La acción penal en Colombia se define como el derecho que ostenta el Estado para perseguir y sancionar legalmente a aquellos individuos que hayan cometido conductas previamente tipificadas como delitos en el marco del ordenamiento jurídico. Este mecanismo reviste una importancia fundamental para la preservación de la seguridad y la cohesión social, al tiempo que vela por la protección de los derechos y los intereses jurídicos de los ciudadanos. La ejecución de la acción penal se lleva a cabo a través de los órganos competentes del Estado, principalmente bajo la égida de la Fiscalía General de la Nación, que asume la responsabilidad de dirigir las investigaciones y presentar acusaciones ante los tribunales y jueces. En Colombia, el derecho a ejercer la acción penal se encuentra consagrada en la Constitución Política de 1991, específicamente en su artículo 250, el cual establece que la función de acusar corresponde al Ministerio Público
y a los particulares en los casos previstos por la ley. Paralelamente, el artículo 251 de la misma Constitución dispone que el fiscal general de la Nación, los fiscales delegados y sus agentes son los únicos titulares de la acción penal. En virtud de esta disposición, la facultad de ejercer la acción penal está reservada exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación y no puede ser delegada a otras entidades o actores, excepto en situaciones expresamente establecidas por la ley. El Código de Procedimiento Penal de Colombia, contenido en la Ley 906 de 2004, regula de manera minuciosa todos los aspectos relacionados con la acción penal. En su artículo 69, se define la acción penal como el poder que tiene el Estado de iniciar por medio de la Fiscalía General de la Nación el ejercicio de la pretensión punitiva, con el propósito de obtener la declaración de certeza sobre la existencia o inexistencia del delito y la responsabilidad o irresponsabilidad del imputado y, si es pertinente, imponer una sanción. De esta forma, la acción penal persigue la dilucidación de los hechos, la determinación de la culpabilidad en los supuestos autores y, en caso de corroborarse, la responsabilidad, la imposición de una pena o medida de seguridad acorde. Es esencial destacar que la acción penal está sujeta a ciertas restricciones y requerimientos legales. Por ejemplo, el principio de legalidad, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, establece que, para iniciar una acción penal, es imperativo que la conducta delictiva esté claramente tipificada como tal en la ley y que existan pruebas suficientes para presumir la responsabilidad del acusado. Adicionalmente, ciertas circunstancias pueden extinguir o suspender la acción penal, como la prescripción de la acción, el indulto o la amnistía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 82 del Código Penal. Dentro del marco de la acción penal, la denuncia, la querella y la petición especial representan diversas modalidades para poner en conocimiento de las autoridades competentes la posible comisión de un delito y solicitar la instauración de una investigación y el ejercicio de la acción penal correspondiente, tal como lo disponen los artículos 69 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Cada una de estas formas de notificación posee características y alcances específicos. La denuncia consiste en una comunicación dirigida a las autoridades encargadas de la investigación penal, realizada por cualquier individuo, ya sea víctima, testigo o informante, con el propósito de reportar un delito. La denuncia puede adoptar un carácter público o privado. En el contexto de la denuncia pública, cualquier persona puede llevar a cabo este procedimiento sin necesidad de tener un interés directo en el caso. Artículo 67 del Código de Procedimiento Penal. En otras palabras, la denuncia representa el mecanismo mediante el cual se informa a la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional sobre la posible perpetración de un delito, con el fin de que se inicie la correspondiente investigación. Por otro lado, la querella se configura como una modalidad específica empleada en los delitos que requieren de una instancia privada para su persecución penal. En otras palabras, estos delitos solo se investigarán y sancionarán penalmente si la víctima o su representante legal decide ejercer la acción penal a través de la presentación de una querella. Artículo 71, Código de Procedimiento Penal. En estos casos,
La acción penal depende de la voluntad de la víctima, quien debe presentar la querella ante el fiscal o el juez competente para que se inicie el proceso penal. Los delitos que exigen una querella son generalmente los delitos contra el honor, la intimidad y algunos delitos patrimoniales cuando son cometidos por ciertos sujetos determinados por la ley. Finalmente, la petición especial, artículo 75, Código de Procedimiento Penal, se configura como una solicitud formal realizada por la Procuraduría General de la Nación para que se inicie una investigación penal por un hecho delictivo. A diferencia de la denuncia y la querella, la petición especial se utiliza en situaciones específicas en las cuales no existe una víctima directa o un interés particular en la persecución penal, pero se considera necesario que se adelante la investigación y se ejerza la acción penal. Esta figura se emplea, por ejemplo, cuando se pretende denunciar un delito de manera anónima o cuando se tiene conocimiento de un delito grave que afecta el interés general o el orden público. En relación con la acción penal, cabe resaltar que ésta está sujeta a condiciones de procedibilidad, especialmente en lo que respecta a la querella y la petición especial. El artículo 70 de la legislación colombiana estipula que tanto la querella como la petición especial son requisitos indispensables para iniciar la acción penal en determinadas circunstancias. La querella debe ser presentada por la víctima del delito o su representante legal, mientras que la petición especial debe ser efectuada por el Procurador General de la Nación, dependiendo del tipo del delito en cuestión. El artículo 71 introduce modificaciones en lo que concierne al concepto de querellante legítimo, estableciendo que solo la víctima del delito, su representante legal o sus herederos pueden presentar la querella. En situaciones en que la víctima sea incapaz o carezca de representante legal, la querella puede ser interpuesta por el defensor de familia, el agente del Ministerio Público o los perjudicados directos. Asimismo, el Procurador General de la Nación puede presentar querella cuando se vean afectados intereses públicos o colectivos. Con respecto a la amplitud de la querella, el artículo 72 dispone que ésta se extiende a todos aquellos que hayan participado en la conducta punible. En otras palabras, la querella abarca a todos los autores o cómplices del delito, permitiendo su persecución penal. El artículo 73 regula que la caducidad de la querella, estableciendo que ésta debe presentarse dentro de los 6 meses siguientes a la comisión del delito. No obstante, si el querellante legítimo no tuvo conocimiento del delito debido a fuerza mayor o caso fortuito, el plazo de caducidad se contabiliza a partir de la eliminación de tales circunstancias sin que en ningún caso se extienda más allá de los 6 meses. Artículo 74. El artículo 74 enumera las conductas punibles que requieren de querella para instaurar la acción penal, abarcando delitos de menor gravedad como injurias, calumnias, lesiones leves, hurtos de cuantía reducida, entre otros. No se precisa la presentación de querella en los casos de flagrancia o cuando el sujeto pasivo es menor de edad, inimputable o en delitos de violencia contra la mujer. Jurisdicción y competencia. Los conceptos de jurisdicción y competencia desempeñan un papel fundamental en el ámbito del derecho y en el sistema judicial de un país. Aunque estos términos están relacionados, poseen significados distintos que es esencial comprender en profundidad. La jurisdicción se refiere a la facultad o poder conferido al Estado para administrar justicia y resolver disputas de carácter legal. En otras palabras, es la autoridad que ostenta un tribunal o juzgado para conocer y dictaminar en casos específicos.
La jurisdicción se ejerce a través de los órganos judiciales y se extiende sobre el territorio bajo la soberanía del Estado. Este poder de jurisdicción es un atributo exclusivo del Estado y se fundamenta en el principio de separación de poderes, donde el poder judicial opera de manera independiente al poder legislativo y ejecutivo. Esta independencia garantiza que los jueces puedan tomar decisiones imparciales, libres de influencias políticas, asegurando así un proceso judicial justo y equitativo. Por otro lado, la competencia es el alcance o límite dentro del cual un órgano jurisdiccional específico puede ejercer su jurisdicción. En otras palabras, es el ámbito o rango en el que un tribunal o juzgado tiene la autoridad para conocer y decidir sobre un caso particular. La competencia puede establecerse mediante varios criterios, como la materia civil, penal, laboral, etc., la cuantía, valor económico del asunto, la territorialidad, ubicación geográfica del hecho, y la jerarquía, nivel de instancia o grado de un tribunal. La competencia puede establecerse mediante varios criterios, como la materia, civil, penal, laboral, etc. La cuantía, valor económico del asunto, la territorialidad, ubicación geográfica del hecho, y la jerarquía, nivel de instancia o grado de un tribunal. Espero que lo haya memorizado y que yo también me lo haya aprendido. Es fundamental que los órganos jurisdiccionales ejerzan sus competencias de manera adecuada para prevenir conflictos de jurisdicción o problemas de jurisdicción indebida. Además, en ciertas circunstancias, la competencia puede ser declinada o prorrogada de acuerdo con las normativas procesales y la legislación vigente. En lo que respecta al ámbito penal, el artículo 29 de la Ley 906 de 2004 define el objeto de la jurisdicción penal ordinaria. Esta jurisdicción tiene como función principal la persecución y el enjuiciamiento de los delitos cometidos en el territorio nacional. También abarca los delitos cometidos en el extranjero que estén sujetos a los tratados internacionales ratificados por Colombia, así como aquellos que están regulados por la legislación nacional. En resumen, la jurisdicción penal ordinaria tiene competencia para conocer los delitos que ocurran en Colombia y aquellos relacionados con el país mediante tratados o leyes internas. Esta función está a cargo de varios órganos, incluyendo la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, los Juzgados Penales de Circuito Especializado, los Juzgados Penales de Circuito, los Juzgados Penales Municipales, los Juzgados Promiscuos en Asuntos Penales, los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y los Juzgados en Causas Criminales. De acuerdo con el artículo 31 del Código de Procedimiento Penal, es importante destacar que el territorio nacional se divide en distritos, circuitos y municipios para organizar la jurisdicción penal. La Corte Suprema de Justicia tiene competencia nacional, abarcando todo el territorio del país. Los tribunales superiores de distrito judicial tienen competencia en sus respectivos distritos, mientras que los jueces de circuito especializado ejercen su competencia en el distrito correspondiente. Los jueces de circuito, a menos que exista una norma especial que disponga lo contrario, conocen los casos en el circuito al que pertenecen. Por otro lado, los jueces municipales tienen competencia en el municipio donde desempeñan sus funciones, excepto en casos específicos regulados por las normas particulares. En lo que respecta a la competencia, para conocer un caso penal, se establece que el juez del lugar donde ocurrió el delito es el que tiene la atribución para llevar a cabo el proceso judicial correspondiente, de acuerdo con los artículos 42 y 43 del Código de Procedimiento Penal. En situaciones en las que no sea posible determinar el lugar de ocurrencia del hecho, o si éste tuvo lugar en varios lugares, un incierto o en el extranjero,
La competencia del juez de conocimiento se establecerá en el lugar donde se presente la acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación, siempre y cuando en ese lugar se encuentren los elementos fundamentales de la acusación. La posibilidad de cuestionar la competencia del juez se limita a la audiencia de formulación de acusación. Además, se prevé una competencia excepcional en situaciones donde el lugar donde se debe adelantar la actuación procesal no haya juez disponible o todos los jueces estén impedidos. En estos casos, las salas administrativas del Consejo Superior de la Judicatura o los consejos seccionales, a solicitud de alguna de las partes y con objetivo de preservar principios como la concentración, eficacia, menor costo del servicio de justicia e inmediación, podrán ordenar el traslado temporal del juez más cercano, incluso si éste pertenece a un municipio, circuito o distrito diferente. La designación del juez temporal deberá recaer en un funcionario de igual categoría, cuya competencia se entenderá prorrogada. Esta decisión se debe informar de inmediato a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y a los funcionarios interesados en el caso. Finalmente, se menciona que el fiscal general de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional. Esto implica que la Fiscalía General puede ejercer sus funciones y llevar a cabo la persecución penal en cualquier lugar del país. En resumen, el texto analizado presenta aspectos fundamentales relacionados con la organización territorial de la jurisdicción penal y las competencias de los órganos judiciales en Colombia. Personas que intervienen en el proceso penal. Dentro del contexto de un procedimiento penal pueden intervenir diferentes partes y actores legales. Estas partes incluyen la Fiscalía General de la Nación, representada por el fiscal general o sus delegados, la defensa técnica, que puede ser de confianza o pública, y el imputado o acusado. Además, actúan como intervenientes especiales la víctima y el Ministerio Público, en consonancia con los artículos 113, 118, 126, 132 y 109 del Código de Procedimiento Penal. La Fiscalía General de la Nación se compone del Fiscal General de la Nación, el vicefiscal, los fiscales y otros funcionarios designados en su estatuto orgánico. Las atribuciones de esta entidad incluyen la investigación y acusación de presuntos responsables de delitos, la aplicación del principio de oportunidad, la autorización de registros y allanamientos, la dirección y coordinación de la Policía Judicial, la protección de víctimas y testigos, la solicitud de medidas para garantizar la comparecencia de los imputados y la presentación de la acusación para iniciar el juicio oral, entre otras responsabilidades. El Fiscal General de la Nación posee atribuciones particulares, como la investigación y acusación de servidores públicos con fuero constitucional, la asunción directa de investigaciones y procesos y la definición de la oposición de la Fiscalía en línea con los principios de unidad de gestión y jerarquía. La Policía Judicial opera bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía y debe seguir sus instrucciones de manera rigurosa. El incumplimiento de estas directrices puede conllevar consecuencias de índole administrativa, penal, disciplinaria y civil. La defensa legal recae en el abogado principal, designado por elección del imputado o, en su defecto, por un abogado asignado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública. La designación del defensor debe llevarse a cabo desde el momento de la captura o la formulación de imputación y el defensor puede actuar sin requerir un reconocimiento formal. El defensor principal tiene a su cargo la dirección de la defensa o puede seleccionar a un defensor suplente bajo su responsabilidad y con el consentimiento del imputado. Se permite la representación de varios imputados por un único defensor, siempre que no exista conflicto de interés. Si surge un conflicto, tanto el imputado como el Ministerio Público
pueden solicitar al juez la sustitución del defensor. La defensa dispone de derechos y facultades para ejercer todas las garantías otorgadas al imputado por los tratados internacionales, la Constitución y la ley. Sus responsabilidades y atribuciones especiales comprenden la asistencia al imputado desde el momento de su captura, la garantía de su comunicación privada, un plazo adecuado para preparar la defensa, el acceso a la evidencia en caso de acusación, la posibilidad de contradecir pruebas, el interrogatorio de testigos y peritos en audiencias públicas, la solicitud de comparecencia de testigos y peritos relevantes, la presentación de recursos y nulidades, así como la búsqueda de pruebas y evidencia física en colaboración con entidades públicas y privadas. El imputado, por su parte, tiene la calidad de parte en el proceso penal. Adquiere a esta condición cuando es vinculado a la actuación mediante la formulación de la imputación o su captura. En caso de que esta última ocurra primero, una vez que se presenta la acusación, el imputado pasa a ser denominado acusado. Cuando no sea posible localizar al imputado, el fiscal puede solicitar que se declare como persona ausente y se procederá a realizar edictos y publicaciones en medios para notificarle sobre el proceso. El imputado tiene derecho a contar con un abogado designado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública y la designación del defensor principal se realiza desde la captura o la formulación de la imputación. La Fiscalía tiene la obligación de verificar la correcta identificación del imputado con el fin de prevenir errores judiciales. En casos en los que el imputado no presente documentos de identidad, se procederá a realizar un registro dactilar y a verificar su identidad en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Un registro dactilar. El imputado cuenta con derechos y atribuciones similares a los de la defensa, siempre que dichos derechos no entren en conflicto con las peticiones de esta última, de acuerdo con el artículo 130 del Código de Procedimiento Penal. Si el imputado decide renunciar a ciertas garantías, el juez debe cerciorarse de que esta decisión sea voluntaria, debidamente informada y asesorada por la defensa. Las víctimas son personas naturales o jurídicas que han sufrido daños directos o indirectos como consecuencia de un delito, independientemente de si se ha identificado o enjuiciado al autor del delito o de su relación familiar con él mismo, de conformidad con el artículo 132 del Código de Procedimiento Penal. La Fiscalía General de la Nación implementará medidas para brindar atención y protección inmediata a las víctimas, garantizando su seguridad y privacidad. Las víctimas tienen derecho a recibir información sobre su apoyo, servicios, presentar denuncias, procedimientos, protección, asesoría legal y psicológica, acceso a indemnización, entre otros. Las víctimas tienen derecho de participar en todas las etapas del procedimiento penal y pueden solicitar medidas de protección contra amenazas o hostigamientos. Para intervenir, las víctimas pueden estar asistidas por un abogado o estudiante de derecho. Si no tienen la capacidad de costear un abogado, la Fiscalía les proporcionará uno. El juez puede programar audiencias a puerta cerrada para resguardar la integridad de las víctimas. Además, las víctimas pueden presentar el incidente de reparación integral una vez que se establezca la responsabilidad penal del imputado. Estas medidas de atención y protección a las víctimas no afectarán los derechos del imputado ni comprometerán la imparcialidad de un juicio justo. Por último, tenemos al Ministerio Público, que interviene en el proceso siempre que sea necesario para defender el orden jurídico, el patrimonio público y los derechos y garantías fundamentales. El Procurador General de la Nación puede crear agencias especiales en procesos de gran importancia. Además, los personeros distritales y municipales también pueden actuar como agentes del Ministerio Público en casos específicos.
Las funciones del Ministerio Público en la indagación, investigación y juzgamiento incluyen supervisar las acciones de la Policía Judicial que pueden afectar las garantías fundamentales, participar en diligencias que afecten derechos fundamentales, asegurar que las decisiones judiciales estén alineadas con la búsqueda de la verdad y la justicia, velar por el cumplimiento del debido proceso y el derecho de defensa, entre otras responsabilidades. Además, el Ministerio Público puede solicitar pruebas anticipadas en casos donde haya ejercido funciones de policía judicial y también puede pedir pruebas en situaciones específicas contempladas en el Código de Procedimiento Penal. El juicio oral y público. La etapa de juicio en el sistema penal acusatorio de la Ley 906 de 2004 en Colombia es una fase crucial del proceso penal en la cual se lleva a cabo el debate oral y público para determinar la responsabilidad penal del acusado. Durante esta etapa, se confrontan las versiones de las partes y se presentan las pruebas ante un juez, quien tendrá una decisión basada en los elementos probatorios y los argumentos presentados. La acusación. La acusación es un acto complejo. Está compuesta por la presentación que hace el fiscal del caso del escrito de acusación, el cual da la competencia al juez de conocimiento y éste, a su vez, convoca a una audiencia donde se formaliza dicha acusación. Los requisitos formales para la presentación del escrito de acusación por parte del fiscal, que incluye la identificación precisa de los acusados, una descripción clara de los hechos relevantes, la designación del abogado defensor y la revelación de pruebas. Artículo 337 del Código de Procedimiento Penal. Por otro lado, en el desarrollo de la audiencia de acusación, artículo 339 del Código de Procedimiento Penal, el juez programa el evento dentro de los 3 días posteriores a la recepción del escrito de acusación. En caso de no disponer de una sala adecuada, tiene la facultad de habilitar un lugar público apropiado. Durante la audiencia, se procede a trasladar el escrito de acusación a todas las partes involucradas que incluyen al acusado, al Ministerio Público y a las víctimas. Este proceso permite que las partes expresen objeciones relacionadas con la competencia del juez, posibles impedimentos, recusaciones o nulidades, en caso de existir. Además, se pueden hacer observaciones acerca del contenido del escrito de acusación, si éste no cumple con los requisitos legales. En respuesta a estas objeciones, el fiscal tiene la oportunidad de aclarar, complementar o corregir el escrito de acusación. Dentro del mismo contexto de preparación del caso está el descubrimiento de elementos materiales probatorios y evidencia física. Artículo 344 del Código de Procedimiento Penal. Un paso esencial para garantizar la equidad y transparencia en el juicio. El proceso de descubrimiento de pruebas se inicia durante la audiencia de formulación de acusación. Durante esta fase, la defensa puede solicitar al juez que ordene a la fiscalía o a la parte correspondiente revelar elementos materiales probatorios específicos de los cuales tenga conocimiento. El juez emitirá una orden si se considera relevante y se establece un plazo máximo de 3 días para su cumplimiento. Además, la Fiscalía tiene la facultad de solicitar al juez que ordene a la defensa proporcionar copias de los elementos materiales de convicción, declaraciones juradas y otros medios probatorios que tengan la intención de utilizar en el juicio. En última instancia, la audiencia de formulación de acusación sirve como el momento en el que se supervisa que el proceso de descubrimiento de pruebas sea lo más completo posible, asegurando así un juicio justo y transparente. La audiencia preparatoria. La audiencia preparatoria es una etapa esencial en el proceso legal. Durante esta, el juez inicia la sesión con la presencia del fiscal, el defensor, el acusado, el Ministerio Público y representantes de las víctimas, cuando aplica. Para que esta audiencia sea válida, es imprescindible la presencia del juez, el fiscal y el defensor.
En esta fase, el juez dirige el proceso de la siguiente manera. Artículo 356, Código de Procedimiento Penal. Primero, permite que las partes expresen sus observaciones sobre el proceso de descubrimiento de pruebas. Segundo, solicita a la defensa que revele sus pruebas. Tercero, requiere que la Fiscalía y la defensa enumeren todas las pruebas que presentarán en el juicio. Cuarto, facilita la estipulación probatoria si las partes desean acuerdos sobre ciertos hechos. Quinto, invita al acusado a aceptar o rechazar los cargos. La audiencia también aborda las solicitudes probatorias. Artículo 357, Código de Procedimiento Penal. Permitiendo a las partes solicitar la práctica probatoria de aquellos elementos que sean pertinentes y útiles. Se prohíbe la inclusión de pruebas ilegales y pruebas de oficio por parte del juez. El orden de presentación de pruebas es establecido por el juez, con la prueba de la Fiscalía, precediendo a la de la defensa. La audiencia preparatoria puede suspenderse en circunstancias específicas y se programa la reanudación. Finalmente, se fija la fecha para el inicio del juicio oral, que debe ocurrir en los 30 días posteriores a la audiencia preparatoria. El juicio oral. El título cuarto de la Ley 906 de 2004, artículos 363 y subsiguientes, Código de Procedimiento Penal, regula de manera detallada cómo se desarrollan los juicios orales, desde su instalación hasta la presentación y práctica de pruebas. Establece principios clave como la pertinencia, la admisibilidad y la necesidad de un conocimiento sólido para condenar a un acusado, garantizando un proceso legal justo y transparente. En ese sentido nos encontramos con la instalación del juicio oral, la cual se realiza en la fecha y hora programadas durante la audiencia preparatoria. El juez debe asegurarse de que todas las partes involucradas estén presentes y mantener el orden en la sala del tribunal durante el juicio. Además, el juez tiene la autoridad para ordenar la retirada del público si su comportamiento perturba el desarrollo del juicio. Luego se presentan las alegaciones iniciales, en donde el juez informa al acusado de su derecho a permanecer en silencio y a no autoincriminarse. En ese punto donde el acusado tiene la oportunidad de declararse culpable o inocente. Si el acusado elige declararse culpable, puede recibir una reducción de la pena en relación con los cargos que admite. Por otro lado, si el acusado no hace ninguna declaración, se presume su inocencia. También se menciona la posibilidad de declaraciones mixtas, donde el acusado puede admitir la culpabilidad en algunos cargos y negar en otros. Después está la presentación del caso, donde se establecen disposiciones generales sobre la presentación y práctica de pruebas durante el juicio oral. Las pruebas tienen como objetivo demostrar los hechos relacionados con el delito y la responsabilidad penal del acusado. Estas pueden presentarse de varias formas, siempre y cuando respeten los derechos humanos. Las pruebas deben ser solicitadas o presentadas durante la audiencia preparatoria, a menos que haya circunstancias excepcionales. Además, se detallan las reglas sobre la pertinencia y la admisibilidad de las pruebas, con énfasis en que las pruebas pertinentes son admisibles, a menos que presenten peligro injustificado, causen confusión o sean dilatorias. Se enfatiza la necesidad de la inmediación del juez, lo que significa que las pruebas deben presentarse y debatirse en su presencia. Además, se establecen criterios para valorar las pruebas y se exige un conocimiento sólido para condenar, evitando basarse únicamente en pruebas de referencia. Finalmente, se mencionan varios medios de conocimiento permitidos, como testimonios, peritajes, documentos, inspecciones y elementos materiales probatorios. IRE, Incidente de Reparación Integral.
El ejercicio del incidente de reparación integral establece un procedimiento jurídico fundamental en el contexto de una sentencia condenatoria en casos penales. Su objetivo principal es abordar la reparación de los daños ocasionados a la víctima como consecuencia de la conducta criminal. Este proceso se desencadena una vez que la sentencia condenatoria se ha vuelto definitiva y puede ser iniciado a solicitud de la víctima, el fiscal o el Ministerio Público, este último en representación de la víctima. En virtud del artículo 102, se convoca una audiencia pública dentro de los 8 días siguientes al fallo condenatorio definitivo para dar inicio al incidente de reparación integral. Durante esta audiencia, se emiten las citaciones pertinentes si así lo solicita la parte que inicia el incidente. A continuación, el artículo 103 establece el trámite del incidente, donde el incidentante formula su pretensión de reparación integral de manera oral, indicando específicamente la forma en que busca reparación y las pruebas que presentará. El juez examina esta solicitud y, si es necesario, se plantea la posibilidad de conciliación entre las partes, que, si tiene éxito, pondría fin al incidente y los términos acordados se incorporarían a la sentencia. Si no se llega a un acuerdo, se programan nuevas audiencias y se ofrecen medios de prueba. La decisión de reparación integral se toma en la misma audiencia, como se señala en el artículo 105, y se refiere a la sentencia que pone fin al incidente. Es importante destacar que la caducidad del incidente se produce 30 días después de que la sentencia condenatoria se vuelva definitiva, según el artículo 106. El artículo 107 introduce la noción de un tercero civilmente responsable, que es aquel individuo que debe responder por el daño causado por la conducta del condenado según la ley civil. Este tercero puede ser citado o acudir al incidente de reparación a solución de la víctima o su defensor. Finalmente, el artículo 108 aborda la citación del asegurador en el contexto de la conciliación, permitiendo que la víctima, el condenado, su defensor o el tercero civilmente responsable soliciten la participación del asegurador que cubre la responsabilidad civil según un contrato de seguro válido. En resumen, el capítulo 4 establece un proceso legal para abordar la reparación integral de los daños causados por conductas criminales y enfatiza la posibilidad de conciliación, garantizando plazos y condiciones para un proceso equitativo y efectivo. Actuación procesal. La actuación procesal en el contexto de la Ley 906 de 2004 se refiere al modo en que se desarrollan los procedimientos penales en Colombia. Como ya se había dicho antes de la entrada en vigor de esta ley, en Colombia se regía por un sistema penal de naturaleza inquisitiva, donde el juez asumía un rol activo en la recopilación y valoración de pruebas y el proceso se caracterizaba por su predominancia en las actuaciones escritas. La Ley 906 de 2004 introdujo cambios sustanciales en el proceso penal con el propósito de lograr una mayor eficiencia, oralidad, transparencia y participación de las partes involucradas. Las características primordiales de la actuación procesal conforme a la Ley 906 de 2004 engloban: oralidad. Los procedimientos penales se desarrollan primordialmente mediante audiencias orales, en las cuales las partes exponen verbalmente ante el juez sus argumentos, pruebas y alegatos. Este enfoque agiliza los trámites procesales y facilita la interacción inmediata del juez con las evidencias y los testimonios. Presunción de inocencia. Establece el principio de presunción de inocencia, que implica
que toda persona se considera inocente hasta que se pruebe su culpabilidad en un juicio justo. Contradicción. Se garantiza el derecho de las partes involucradas a cuestionar las pruebas y los argumentos presentados por la contraparte, lo que asegura un debido proceso y la búsqueda de la verdad. Participación de las partes. Tanto la Fiscalía como la Defensa tienen un rol activo en la recolección y presentación de pruebas, así como la facultad de solicitar medidas cautelares o presentar recursos. Control judicial. El juez desempeña una función esencial en el proceso, velando por el respeto de los derechos de las partes y garantizando el cumplimiento de los principios fundamentales del debido proceso. Concentración. Los procedimientos se diseñan para ser ágiles y enfocados, evitando dilaciones innecesarias. Oralidad y documentos escritos. A pesar de que el sistema se orienta principalmente hacia la oralidad, ciertos actos procesales se llevan a cabo por escrito, como el escrito de acusación o las actas resumen de audiencia, contribuyendo a la eficacia y el registro adecuado de las actuaciones. Oralidad. La Ley 906 de 2004 en Colombia establece la oralidad como un elemento esencial en los procedimientos penales. Todos los actos y procedimientos, tanto los que ocurren antes del proceso como los que se desarrollan durante el proceso mismo, deben llevarse a cabo de manera oral y en público, a menos que este código permita específicamente su realización por escrito. Es imperativo asegurar que todas las partes involucradas comprendan y se expresen en el idioma oficial, que en este caso es el castellano. En situaciones en las que el imputado, el acusado o la víctima no tengan dominio del idioma oficial, se les proporcionará un traductor o intérprete debidamente autorizado o reconocido por el juez. La documentación y reproducción de los actos y decisiones tomadas durante las actuaciones deben efectuarse utilizando medios técnicos adecuados que garanticen la autenticidad, fidelidad y original de lo registrado. No obstante, se prohíben las reproducciones por escrito a menos que el código lo autorice de manera específica. En el caso de un juicio oral, este debe registrarse íntegramente, preferentemente a través de medios de grabación de audio y video, con el fin de preservar su integridad. El registro del juicio solo se utilizará como prueba de lo sucedido durante el juicio oral, particularmente en relación con recursos de apelación u otros fines legales. En circunstancias particulares y a discreción del juez, las audiencias que requieran la presencia del imputado pueden llevarse a cabo mediante comunicación por audio y video, siempre que se garantice la observación, comunicación oral y simultánea con el imputado y su defensor, además de que se proteja la señal contra cualquier tipo de interferencia o interceptación. Asimismo, se enfatiza la celeridad de las audiencias, donde las cuestiones debativas deben resolverse durante la misma audiencia y cualquier decisión o providencia emitida oralmente se considera notificación suficiente para las personas presentes. Por último, se estipula la obligación de que los jueces utilicen la toga durante el desarrollo de las audiencias. La responsabilidad de conservar y archivar los registros recae en la Fiscalía General de la Nación hasta la fase previa a la formulación de la imputación. A partir de ese momento, en el secretario de las audiencias. Además, se concede a los intervinientes el derecho de obtener copias de dichos registros. Publicidad. El principio de publicidad en los procedimientos judiciales establece que todas las audiencias que se desarrollen durante la etapa de juzgamiento deben ser públicas.
y nadie puede ser excluido sin una decisión judicial previa. Sin embargo, el juez tiene la facultad de limitar la publicidad total o parcialmente, previa audiencia privada con los intervinientes, siempre que se respete el principio de contradicción y se justifique la necesidad de restricción. El juez puede imponer medidas de restricción a la publicidad por motivos de orden público, seguridad nacional o moral pública. Estas medidas pueden incluir la limitación del acceso del público o la prensa y el deber de guardar reserva sobre lo observado o escuchado durante el proceso. Cuando se trata de casos relacionados con delitos contra la libertad y formación sexual, violencia sexual o violencia intrafamiliar, el juez puede disponer audiencias cerradas al público a solicitud de cualquier interviniente. También puede decretar la reserva de identidad de las víctimas, sus descendientes o personas bajo su guarda o custodia, si es solicitado. En situaciones donde la seguridad o el respeto a víctimas menores de edad puedan verse afectados, el juez puede limitar el acceso público o a la prensa. Adicionalmente, si la publicidad del juicio puede perjudicar los intereses de la justicia, especialmente la imparcialidad del juez, se puede imponer medidas de reserva o limitación total o parcial del acceso del público o la prensa, a fin de garantizar la vida e integridad personal de los testigos. El juez o tribunal pueden prohibir que sean fotografiados o que se capture su imagen a través de cualquier otro medio. Audiencias preliminares. El juez de control de garantías, quien protege los derechos fundamentales de las partes involucradas en el proceso penal, es quien lleva a cabo la función de control de garantías en el sistema penal acusatorio. El juez de control de garantías tiene la responsabilidad principal de garantizar que el proceso se lleve a cabo de acuerdo con los principios de legalidad, debido proceso y respeto a los derechos humanos. En otras palabras, estas audiencias preliminares permiten un examen crítico de asuntos intermedios en el proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de las partes involucradas y que las acciones sean legales. El sistema legal colombiano establece diversas modalidades de audiencias preliminares que son fundamentales para el proceso penal. Estas modalidades incluyen control de legalidad de elementos recogidos por las partes. En esta modalidad, el juez de control de garantías examina los elementos recogidos en registros, allanamientos e interceptación de comunicaciones ordenadas por la Fiscalía. El objetivo es garantizar que estos elementos se obtuvieron de manera legal y se respetaron los derechos de las partes involucradas. La práctica de la prueba anticipada. Se permite la realización de pruebas anticipadas en las audiencias preliminares. Esto es importante para preservar evidencia que podía perderse o deteriorarse con el tiempo y garantizar que las pruebas se recojan de manera adecuada. Solicitudes de protección de víctimas y testigos. Las audiencias preliminares son el escenario para ordenar medidas necesarias para proteger a víctimas y testigos, garantizando su seguridad y bienestar durante el proceso penal. Solicitudes de medidas de aseguramiento y cautelares reales. En estas audiencias se resuelven peticiones relacionadas con medidas de aseguramiento, que pueden incluir prisión preventiva y medidas cautelares reales, como la incautación de bienes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales. Formulación de la imputación. La formulación de la imputación es un paso crucial en el proceso penal y se lleva a cabo con una audiencia preliminar. En esta etapa, se informa al imputado sobre los cargos en su contra y se le garantiza su derecho a la defensa. Términos. El sistema penal acusatorio enfatiza la importancia de cumplir estrictamente con los plazos procesales y cualquier incumplimiento sin justificación adecuada será objeto de sanción.
La persecución penal y las investigaciones pueden llevarse a cabo en cualquier momento, ya que todos los días y horas se consideran aptos para estos propósitos. Las actuaciones realizadas ante los jueces de control de garantías deben ser llevadas a cabo de manera concentrada, mientras que las que se efectúen ante el juez de conocimiento seguirán el horario oficial establecido para días y horas hábiles dentro del sistema judicial. No obstante, en circunstancias especiales, el juez competente puede habilitar otros días para garantizar un proceso sin retrasos injustificados. Los plazos determinados por la legislación o establecidos por el juez no son prorrogables en circunstancias normales. Sin embargo, de manera excepcional y debidamente justificada, el juez puede otorgar una prórroga si la solicitud proviene del fiscal, el acusado o su defensor, siempre y cuando dicha extensión no exceda el doble del plazo originalmente fijado. Cuando la ley no establezca un plazo específico, el funcionario judicial deberá determinarlo, aunque éste no deberá superar los 5 días. En términos generales, las decisiones deben ser tomadas de manera inmediata durante la audiencia y, en caso necesario, el juez puede ordenar un receso. No obstante, cuando se trata de decisiones relacionadas con la libertad provisional del imputado o acusado, el funcionario judicial tendrá el plazo máximo de 3 días hábiles para llevar a cabo la audiencia correspondiente. Providencias judiciales. Las providencias judiciales se clasifican en sentencias, autos y órdenes, según la naturaleza de la decisión adoptada. Las sentencias son aquellas que resuelven el objeto del proceso en diferentes instancias, incluyendo casación y acción de revisión. Los autos se refieren a resoluciones sobre incidentes o aspectos sustanciales, mientras que las órdenes disponen trámites o medidas para dar curso a la actuación. Las sentencias y autos deben cumplir con requisitos comunes, como la identificación de la autoridad judicial, lugar, día y hora, fundamentación fáctica, probatoria y jurídica, decisión adoptada y señalamiento del recurso procedente. Para mantener los principios de oralidad y celeridad, las providencias judiciales no se transcriben ni reproducen, a excepción de citas apropiadas para la fundamentación de la decisión. En el caso de providencias emitidas por jueces colegiados, la exposición de las decisiones estará a cargo del juez que presida la audiencia o el designado por ellos. Las providencias judiciales solo se reproducen para el trámite de los recursos y pueden expedirse certificaciones con un resumen de lo decidido previa petición de los interesados. Una vez ejecutoriada una sentencia con pena o medida de seguridad, el funcionario judicial informará a diferentes organismos sobre dicha decisión para que se consideren antecedentes judiciales. También se informarán las sentencias absolutorias a la Fiscalía General de la Nación para actualizar registros existentes en bases de datos. Por su parte, los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad informarán a la Fiscalía General de la Nación sobre decisiones que afecten la vigencia de la condena o redosifiquen la pena impuesta para realizar actualizaciones correspondientes en las bases de datos. Notificaciones, citaciones y comunicaciones. Las decisiones judiciales se dividen en 3 categorías: sentencias, autos y órdenes. En función de la naturaleza de la decisión adoptada, las sentencias tienen la función de resolver el objeto del proceso independientemente de la instancia en la que se encuentre, lo que incluye instancias como la casación y la acción de revisión.
Los autos, en cambio, se refieren a resoluciones relativas a incidentes o aspectos de fondo, mientras que las órdenes establecen trámites o medidas para avanzar en el desarrollo del proceso. Tanto las sentencias como los autos deben cumplir con requisitos comunes, que incluyen la identificación de la autoridad judicial, lugar, fecha y hora, fundamentación fáctica, probatoria y jurídica, decisión adoptada y especificación del recurso procedente. Con el objetivo de mantener los principios de oralidad y celeridad en el sistema judicial, las resoluciones judiciales no se transcriben o reproducen en su totalidad, a menos de que sea necesario para citar apropiadamente la base de la decisión. En el caso de resoluciones emitidas por tribunales colegiados, la exposición de la decisión recae en el juez que preside la audiencia o en el designado por el tribunal. La reproducción de las resoluciones judiciales solo se efectúa durante la tramitación de los recursos y previa solicitud de las partes involucradas. Se pueden emitir certificaciones que contengan un resumen de la determinación. Una vez que una sentencia conlleve una pena o medida de seguridad y adquiera firmeza, el funcionario judicial deberá comunicar esta decisión a diversas entidades con el fin de que se registren los antecedentes judiciales pertinentes. De igual manera, las sentencias absolutorias deberán ser comunicadas a la Fiscalía General de la Nación para que se actualicen los registros en las bases de datos. Por su parte, los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad informarán a la Fiscalía General de la Nación sobre las resoluciones que impacten en la vigencia de la condena o que modifiquen la pena impuesta, a fin de realizar las actualizaciones correspondientes en las bases de datos pertinentes. Duración de la actuación. El artículo 175 del Código de Procedimiento Penal regula la duración de los procedimientos en el sistema penal de manera detallada. En primer lugar, se establece que la Fiscalía General de la Nación tiene un plazo máximo de 90 días contados a partir de la formulación de la imputación para llevar a cabo la formulación de acusación o solicitar la preclusión. Sin embargo, es importante destacar que existen circunstancias especiales contempladas en el artículo 294 del Código que pueden extender este plazo. Por ejemplo, cuando se enfrenta a un concurso de delitos o se imputan a 3 o más individuos, el término se amplía a 120 días. Asimismo, en casos de delitos que caen bajo la competencia de los jueces penales de circuitos especializados, también se aplica un plazo de 120 días. En cuanto a las etapas posteriores del proceso penal, la audiencia preparatoria debe llevarse a cabo en un lapso máximo de 45 días a partir de la audiencia de formulación de acusación. Además, la audiencia del juicio oral debe comenzar dentro de los 45 días siguientes a la conclusión de la audiencia probatoria. Cabe mencionar que la Fiscalía tiene una obligación temporal crucial en el proceso de investigación, ya que cuenta con un máximo de 2 años desde la recepción de la noticia criminal para formular la imputación o decretar el archivo de la indagación. No obstante, esta temporalidad se modifica en ciertos escenarios. Se extiende a 3 años en caso de concurso de delitos o implicación de 3 o más imputados y a 5 años en investigaciones que recaen bajo la jurisdicción de los jueces penales del circuito especializado. En lo que respecta a delitos cometidos contra menores de 18 años, como homicidio, feminicidio, violencia intrafamiliar o delitos sexuales, la Ley 2205 de 2022 establece un plazo específico de 8 meses para la formulación de la imputación o el archivo de la investigación. Este plazo es prorrogable por 6 meses si se justifica de manera razonable. En caso de incumplimiento de este plazo, se procederá a relevar al fiscal a cargo del caso y se designará otro fiscal, quien deberá resolver en un periodo de 90 días. Por último, con el fin de evitar que las investigaciones de delitos de corrupción queden sin resolver, se determina que,
en determinadas situaciones relacionadas con delitos contra la administración pública y el patrimonio económico, cuando involucran bienes del Estado y existen 3 o más imputados o delitos bajo investigación, los plazos se duplicarán, otorgando así un tiempo adicional para la conclusión de la investigación y el proceso subsiguiente. Concepto general sobre recursos ordinarios y extraordinarios. En el proceso penal existen 2 recursos ordinarios: la reposición y la apelación. La reposición es aplicable a todas las decisiones y se sustancia y resuelve de manera oral e inmediata en la audiencia correspondiente. Por su parte, la apelación procede contra los autos dictados durante las audiencias, así como contra las sentencias condenatorias o absolutorias, con excepción de ciertos casos establecidos en el Código. En cuanto a los efectos de la apelación, esta puede concederse en 2 modalidades: el efecto suspensivo y el efecto devolutivo. El efecto suspensivo: la competencia del juez que emitió la decisión apelada se suspende hasta que se resuelva la apelación. Este efecto aplica a la sentencia condenatoria o absolutoria, el auto que decreta o rechaza la solicitud de preclusión, el auto que decide la nulidad, entre otros. En el efecto devolutivo, la decisión apelada no se suspende y la actuación sigue su curso normal. Este efecto aplica a casos como la imposición, revocatoria o sustitución de una medida de aseguramiento, la imposición de una medida cautelar que afecte bienes del imputado o acusado, entre otros. El trámite de apelación contra autos se realiza en la audiencia respectiva, donde se presenta, se sustenta y se concede de inmediato ante el superior. Posteriormente, el juez resolverá el recurso y citará a las partes a una audiencia para la lectura del fallo. Se sustentará oralmente y se dará traslado a los no recurrentes. Luego de este proceso, el juez resolverá la apelación en un plazo específico y citará a las partes a la lectura del fallo. Existe también la posibilidad de desistirse de los recursos antes de que el funcionario judicial los decida. En caso de denegación del recurso de apelación, se podrá interponer un recurso de queja. El procedimiento y plazos para este recurso están definidos en el Código. Por otro lado, están los recursos extraordinarios de casación y revisión. El recurso de casación en el proceso penal tiene como finalidad lograr la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de agravios y la unificación de la jurisprudencia. La procedencia del recurso de casación se da contra las sentencias dictadas en segunda instancia en procesos por delitos que afecten derechos o garantías fundamentales. Esto incluye casos de falta de aplicación, interpretación errónea o aplicación indebida de normas constitucionales o legales, desconocimiento del debido proceso, errores de apreciación de la prueba, entre otros. El recurso de casación debe interponerse ante el tribunal dentro de los 5 días siguientes a la última notificación y, posteriormente, en un plazo de 30 días. Se presenta la demanda con las causales invocadas y sus fundamentos. Si no se presenta la demanda dentro del término establecido, el recurso se declara desierto. Una vez presentada la demanda, la Corte Suprema de Justicia decide sobre su admisión y podrá desecharla en ciertos casos, como cuando el demandante carece de interés o no desarrolla adecuadamente los cargos de sustentación. La Corte podrá subsanar defectos de la demanda y decidir de fondo. El fallo de la Corte en el recurso de casación será dentro de los 60 días siguientes a la audiencia de sustentación. No procede ningún recurso ni acción contra este fallo, salvo la revisión. La decisión de la Corte puede tener efectos favorables a los no recurrentes. En el caso de sentencias condenatorias, la pena impuesta no podrá ser agravada, a menos de que haya sido demandada por el fiscal, el Ministerio Público,
la víctima o su representante. Una vez proferida la sentencia de segunda instancia, el término de prescripción se suspende y comienza a correr nuevamente, sin que pueda ser superior a 5 años. Durante el trámite de recurso de casación, los asuntos relacionados con la libertad y otros temas que no estén vinculados con la impugnación serán competencia del juez de primera instancia. La Corte tiene la facultad de acumular varias demandas presentadas contra diversas sentencias para decidirlas en un mismo fallo, con el fin de unificar la jurisprudencia. Además, por razones de interés general, la Corte puede anticipar los turnos para convocar a la audiencia de sustentación y decisión. Por su parte, la acción de revisión es un mecanismo legal que procede contra sentencias ejecutoriadas en ciertos casos específicos. Estos casos se encuentran: 1. Cuando se haya condenado a 2 o más personas por un mismo delito que solo pudo ser cometido por una de ellas. 2. Cuando la sentencia condenatoria fue dictada en un proceso que no podía iniciarse o continuar por alguna causal legal. 3. Cuando después de la sentencia aparecen hechos nuevos o pruebas que demuestran la inocencia del condenado o su imputabilidad. 4. Cuando una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos establece un incumplimiento protuberante del Estado en investigar violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario. 5. Cuando el fallo fue determinado por un delito del juez o de un tercero. 6. Cuando se demuestra que la sentencia se fundamentó en prueba falsa. Finalmente, 7. Cuando la Corte ha cambiado favorablemente el criterio jurídico que sustentó la sentencia condenatoria. La legitimación para promover la acción de revisión recae en el fiscal, el Ministerio Público, el defensor y demás intervinientes que tengan interés jurídico y hayan sido reconocidos legalmente en el proceso en cuestión. Estos últimos podrán hacerlo directamente si son abogados en ejercicio. El trámite de la acción de revisión incluye la presentación de un escrito que contenga los requisitos establecidos por la ley, la admisión de la demanda por parte del magistrado ponente si cumple con los requisitos, la apertura de pruebas, su práctica en audiencia, los alegatos de las partes y finalmente la decisión de la sala. Si la sala se encuentra fundada, la causal invocada puede declarar sin valor la sentencia en ciertos casos y dictar la providencia correspondiente o devolver la actuación a un despacho judicial diferente para que se tramite nuevamente el momento indicado. Además, puede decretar libertad provisional y caucionada del procesado, excepto si la acción de revisión se refiere a una causal de extinción de la acción penal. En el proceso de revisión, no podrá intervenir ningún magistrado que haya suscrito la decisión objeto de esta, y los efectos del fallo reincidente se extenderán a los no accionantes, excepto en ciertos casos de revisión. Conclusiones. La lectura fundamental presenta los elementos esenciales relacionados con el sistema de enjuiciamiento penal y los conceptos jurídicos pertinentes. Inicialmente, se exponen 3 sistemas fundamentales de justicia penal, a saber, el acusatorio, el inquisitivo y el mixto, cada uno de ellos caracterizado por sus particulares atributos. El sistema acusatorio se distingue por promover la activa participación de las partes, en particular la Fiscalía y la Defensa, mientras que el juez ejerce la función de un árbitro imparcial. En contraposición, el sistema inquisitivo se fundamenta en una investigación dirigida por un magistrado, relegando un papel más pasivo a las partes. El sistema mixto, por su parte, amalgama componentes de ambas modalidades, ajustándose a las tradiciones legales específicas de cada jurisdicción. Por otro lado, la acción penal como prerrogativa estatal para emprender un proceso penal contra un individuo acusado de cometer un delito, generalmente bajo la tutela de la Fiscalía y a través de la presentación de denuncias, querellas o de oficio. La jurisdicción y competencia emergen como conceptos vitales,
delineando la delimitación territorial y funcional en la que un tribunal particular ostenta la autoridad para conocer y decidir un caso penal, garantizando la adecuada tramitación de los asuntos. Adicionalmente, hace alusión a los términos procesales encargados de establecer plazos para las actuaciones judiciales, con la finalidad de asegurar la eficacia y celeridad del sistema de justicia penal. Las providencias judiciales son identificadas como las resoluciones emitidas por los jueces o tribunales en el transcurso del proceso penal, englobando autos, sentencias o providencias interlocutorias. Referencias: Acto Legislativo 03 de 2002, por el cual se reforma la Constitución Nacional. Código de Procedimiento Penal, CPP, Ley 600 de 2000, 24 de julio. Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004. Código Penal, Ley 599 de 2000, 24 de julio de 2000. Constitución Política de Colombia de 1991. Decreto Ley 2700 de 1991, por medio del cual se expiden y se reforman las normas de procedimiento penal. Estatuto de Roma 1998. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Organización de las Naciones Unidas. Información técnica. Módulo Derecho Procesal Penal. Unidad 3. Audiencias ante el juez penal con función de conocimiento. El juicio. Autora: Joana Caterine Prieto Moreno. Asesora pedagógica: Ingrid Giselle Ospina Posada. Diseñador gráfico: Lady Marcela Montoya. Leyó para ustedes Juan Carlos Tejero Medina.